¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de BajoPenSolutions.com. Como pueden ver la filmina el día de hoy, vamos a hablar de OPNSense. Capítulo número 5, manejo de VLANs con OPNSense. Ya vimos en el capítulo número 1 lo que fue el firewall, reglas en el firewall, aliases. Capítulo 2 de HCP Server. Capítulo 3 fue el port forward, parte del nateo del firewall de OPNSense. DIN DNS. En el 4 fue en vivo. Vimos multi-WAN, balanceo de carga con más OPNSense, con más de una conexión a internet para llevar a cabo el tipo de balanceo de carga. Hoy le toca capítulo 5, VLANs, el protocolo IEEE 802.1Q, que aquí lo tenemos en la página oficial. Si ustedes googlean, aquí está toda la definición del protocolo. Entonces vamos a trabajar eso el día de hoy. Aquí estamos listos para arrancar esto. Antes de continuar, como siempre, si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video de favor. Y si al final te gusta el video, los likes son bienvenidos y compártelo con tus colegas. Sigamos todos aprendiendo. Bien, vamos a ver la red con la que vamos a trabajar. Aquí la tenemos, una red plana. Le he venido desde el capítulo 1 manejando esta red. 192.168.9.0 máscara 24. OPNSense es el nodo número 1, es el gateway, DNS y DHCP para toda esta red. Tenemos el departamento de contabilidad, tenemos el departamento de administración donde me encuentro yo. Aquí está mi equipo de cómputo. Tengo un cuarto de servidores, aquí tengo un ERP con Odoo corriendo en Ubuntu. Toda la red accede al ERP, debe poder acceder. Y tengo por ahí el departamento de almacén. Ahí manejamos equipos móviles. Tenemos un access point y un equipo móvil para trabajar. La red va a crecer. Va a haber más equipos. Va a haber equipos móviles, teléfonos SIP. Va a haber más cámaras. Va a haber checadores, impresoras, etc. Todo lo que la empresa va a ocupar para crecer. Y ya la máscara 24 no me alcanza. El departamento de contabilidad se va físicamente a otra zona. Entonces puedo utilizar una máscara 23, pero voy a recibir mucho tráfico broadcast. Ahora yo mejor prefiero usarlo con VLANs porque así voy a tener mejor control de la comunicación. Ahorita lo van a ver ustedes. Miren, entonces reestructurando esto va a pasar lo siguiente. Miren, así vamos a rediseñar la red con VLANs. Al departamento de contabilidad le voy a asignar una VLAN que va a ser la 100. Al departamento de almacén va a tener su propia VLAN, la 110. Todo lo que aquí pase, los equipos que se conecten van a pertenecer a la VLAN 100. De igual manera, todo lo que pase aquí en la VLAN 100 va a ser totalmente de contabilidad. El departamento de administración y servidores nos quedamos en la LAN, en la red física que le llamo yo, que es la LAN. Entonces, voy a salir un poquito de la pantalla. Miren, y automáticamente al agregar VLANs en OPNSense, van a aparecer nuevas interfaces que son las VLANs, que solamente existen a nivel software, pero las vamos a tratar como cualquier interfase dentro de OPNSense. Van a tener su propio DHCP, OPNSense va a ser su DNS y su gateway también, y así es como vamos a reconfigurar lo que son la asignación de las redes. Miren, la 9.0 máscara 24 es la LAN, la 100.0 máscara 24 contabilidad y la 110.0 máscara 24 va a ser almacén, y el nodo número 1 en cada uno de ellos va a ser OPNSense. Es como él se va a comunicar con esas VLANs, ¿ok? Entonces así como vamos a reconfigurarlo. Ahora bien, vamos a hablar de las VLANs un poco. Se van a encontrar información más detallada en Google. Yo voy a hacer muy rápida la información que les voy a proporcionar aquí. Tenemos dos tipos de switches, el administrable y no administrable. En precio cambia, claro que si se van a dar cuenta ustedes, el administrable va a ser más caro que el administrable y va a ser del mismo modelo, por ejemplo, solamente diferenciando el tipo que es, ¿no? Ahora bien, en una red como esta, que es una red plana, simple, sencilla, una sola red, ocupamos un switch no administrable, la VLAN que trae de fábrica, suficiente. Como este tipo, todos pertenecen a la misma, ahora sí voy a aparecer yo, todos pertenecen en un switch administrable, todos son la misma LAN, no administrable, perdón, todos la misma LAN, todos pertenecen a la misma LAN sin ningún problema, un no administrable. Ahora, cuando hablamos de un administrable, el precio cambia, pero podemos dividir ya el switch. Físicamente se pueden dar cuenta en la foto. Yo voy a trabajar con este modelo que tengo aquí en la mano, este Netgear, el GS308E, que es administrable de 8 puertos y 1 GB. Aquí le estoy indicando que el puerto, por ejemplo, que es el 7 y el 8, van a pertenecer a VLAN. Y el puerto de lo que es el 3 a el 6, van a formar parte de la LAN. Este es un administrable. Entonces, así como van a funcionar, son los dos tipos de switch que se van a encontrar, y de fabricante a fabricante la configuración va a variar. Unos van a ser muy sencillos, otros a muy complejos. Ahora, hablemos un poco de las VLANs.
En el mundo de las VLANs se van a encontrar en la documentación dos tipos, el nombre de los paquetes. Si hablamos del papi, que es Cisco, el papá de los switcheo y ruteo, él le llama al etiquetado, le llama tag y un trunk, y un trunk, así le llama, porque se van a encontrar esos dos tipos en su mundo, esos dos tipos de paquetes, trunk y un trunk. Otros fabricantes le van a llamar target y un target, pero al final de cuentas, como dice aquí el recuadro, es lo mismo. Tag es igual a trunk, un tag es igual a un trunk. Es como cuando decimos, oye, de HDMI o DPort, no es que trae de HDMI, pues HDMI, así vamos a conectarnos. Oye, trae DPort, pues DPort ni modo, acá es lo mismo. Oye, Cisco le llama trunk, pues así lo configuras como trunk. Oye, pero él le llama target, pues configúralo como target. Es toda la diferencia, pero es lo mismo, es la misma gata, pero revolcada al final de cuentas. Solamente para que no se pierdan por ahí cuando vean las definiciones. Va a ser tag, un tag, trunk o un trunk, así de sencillo. Ahora, ¿qué significan esos términos? Muy bien, en el mundo de las VLANs, cuando queremos comunicarnos, cuando un puerto tipo target se puede comunicar con más de una VLAN. Un target se puede comunicar solamente con una VLAN. Aquí viene la magia de las VLANs, como están diseñadas. El puerto número 1, como pueden darse cuenta aquí en la foto, yo voy a conectar ahí a OpenSense y va a ser tipo target o trunk. Y le voy a indicar que este puerto se va a poder comunicar con la VLAN 100 y con la 110. Y de fábrica él también se va a poder comunicar con la LAN de fábrica del switch sin ningún problema. Así va a poder administrar las tres redes, ¿ok? Va a ser target. Y el puerto 7, le voy a indicar yo, mira, tú vas a hacer un target, ahí voy a conectar el equipo de contabilidad, es equipo final. En un target o un trunk colocamos los equipos finales. Los que son target o trunk, conectamos nuestros firewalls para administrar las VLANs, ¿ok? A ver si por ahí no nos vayamos perdiendo. Y el puerto 8, como es un equipo final, aquí voy a conectar físicamente el access point y le voy a decir que es un target. Todos los que se conecten aquí al access point para recibir IPs van a recibir de la VLAN 110, que es de la de almacén. Es la diferencia de los paquetes. En el target van nuestro firewall router y en un target van los equipos finales. Ahora si se preguntan ustedes, oye Peter, una vez que yo levanto VLANs, ¿todos mis switches deben ser administrables? No. Un ejemplo, supongamos que el departamento de contabilidad físicamente se va a mover. Ahí ocupamos 30 nodos. ¿Sabes qué? Pone un switch de 24 puertos. Yo tengo el switch, este switch para mí es el central, es el maestro de todos. ¿Sabes qué, Peter? Allá no va a haber solamente la VLAN de contabilidad. Muy bien, allá le coloco yo un no administrable y aquí los manejo así como un target, porque todo lo que venga por ahí va a ser solamente de la VLAN 100, solamente. Pero si me dices tú, oye Peter, pero ¿sabes qué? Allá voy a tener contabilidad en su VLAN y voy a tener compras, por así decir. Voy a tener dos VLANs, entonces allá vas a ocupar un administrable y este puerto lo vas a configurar como target hablando con los dos VLANs que van a cruzar por ese puerto. Espero que por ahí no te vayas a confundir y haya quedado claro en cuanto a cuándo poner un switch administrable y cuándo poner no un administrable. Así te puedes ahorrar también costos, Así es así como lo voy a manejar. Y los demás, como les dije, del 2 al 6 siguen perteneciendo a la LAN. Por eso aquí yo me quedo en el puerto 2 físicamente. Yo no voy a hacer ningún cambio en este puerto. Aquí está mi equipo de cómputo y aquí tengo también al RP, que lo tengo virtualizado con el Hyper-V. Nosotros vamos a seguir comunicando en la LAN sin ningún problema. Así que esto es el mundo de las VLANs a grandes rasgos. Si quieren detallar en Google le van a encontrar más información. Entonces ya dijimos, vamos a configurarlas primero en el switch y luego pasamos a OpenSense, que también tenemos que configurarlas para que él se puede comunicar con esas VLANs. Porque una clave de las VLANs es que por sí solas no funcionan. ¿A qué me refiero? Si ustedes configuran en su switch VLANs, conectan su equipo de cómputo, van a ver que no se van a poder comunicar. Las VLANs ocupan un router de por medio para que pueda mover los paquetes. Aquí viene lo interesante de las VLANs. Al depender de un router, en este caso OpenSense, es un firewall router, puede administrar VLANs. Al momento de que todo el tráfico va a pasar por OpenSense, tenemos el control total de la comunicación. Podemos bloquear bien a detalle en las VLANs y solamente permitir el tráfico necesario. A diferencia de una red plana, como en este caso, hay mucho tráfico que OpenSense no puede bloquear. Pero en una CISO y trabajamos con VLANs, podemos bloquear todo lo que queramos en las VLANs. Tenemos el control total, por eso regularmente en las VLANs no vemos mucho tráfico broadcast, porque solamente abrimos el tráfico que requerimos. Es la ventaja de las VLANs por ahí. Entonces creo que ya tenemos listo aquí para trabajar. Entonces vamos a configurar en el switch, vamos a configurarles DHCP porque las vamos a tratar como cualquier interfase dentro de OpenSense. OpenSense sigue siendo el DNS para esta red
y vamos a también agregarles reglas en el firewall. Así que lo que va a tronar que truene, vamos a empezar con la configuración del switch. Así que lo primerito que vamos a hacer, miren rápidamente, yo en este momento tengo comunicación en la red, aquí yo estoy ahorita, yo me encuentro así, tengo la IP51 que es la computadora de contabilidad, aquí la tengo, puede acceder al RP sin ningún problema, yo la puedo pinguear, miren es la 51, me responde sin ningún problema, tengo un equipo móvil, que es el, dice aquí mi diagrama que es el 52, vamos a ver si me responde. Aquí está el equipo móvil también, miren que es de almacén y yo me encuentro en la LAN, así que hay comunicación, ahorita estamos en esta manera. Una vez que configure el switch, voy a perder comunicación con esos equipos. Por ahí les comentaba, si en mi canal, por ahí se dan la vuelta, tengo el capítulo 1, que es Firewall, aliases, capítulo de DHCP, y capítulo 3 hablo sobre lo que es el Firewall NAT por Forwarding DNS, y el último que fue el Multi-WAN, aquí lo tenemos en mi canal por si quieren llevar la secuencia de este curso que estoy subiendo sobre OpenSense aquí en mi canal. Entonces ya hablamos que aquí tenemos el protocolo OpenSense, estamos trabajando la última versión, el 24.1, que es el Savvychar. Aquí tenemos a OpenSense listo para trabajar. Miren, 24.1.8 es el último parche que tiene OpenSense. Así que ahora sí, vamos a empezar con la configuración. Voy a empezar con el número 1. Voy a bajarme aquí, que aquí voy a diseñar mi red de esta manera. Vamos a empezar configurando el switch. Aquí no hay problema, si configuran primero el switch o OpenSense, no hay ningún problema siempre y cuando sepan lo que están haciendo, porque una vez que configuramos el switch perdemos comunicación con varios de nuestros clientes hasta que configuremos OpenSense y levantemos y demos de alta las reglas en el firewall para que haya comunicación. Vamos a empezar con OpenSense y aquí están las reglas del juego que voy a aplicarle. DNS sigue siendo OpenSense. Voy a permitir comunicación VLAN con VLAN, o sea, entre la misma VLAN se pueden comunicar, pero excepto no voy a poder permitir que la VLAN contabilidad se comunique con almacén y viceversa. No haya comunicación porque no hay ningún servicio que se tenga que compartir ellas y así le doy más seguridad a la red. Todas las VLANs deben poder acceder al ERP. Voy a permitir la navegación en las VLANs. Y de administración voy a tener que, así como me conecté por VNC y Remote Desktop al equipo de contabilidad, también debo poder comunicarme con mis VLANs para poder darle soporte a esos usuarios. Arrancamos con esto, empezamos con el switch. Aquí tengo el switch Netgear, me firmo a mi switch y se van a dar cuenta ustedes que conforme empiezan a trabajar con diferentes fabricantes, la configuración va a ser de sencilla a compleja. Voy a enfocarme en la configuración en este Netgear, el 308 que les mostré. Le doy aquí 802.1Q, aquí están las VLANs, le doy que habilite la configuración, dice que si hay configuración la va a perder. Avanzado, configuración, habilito, listo. Ahora sí, aquí tengo el menú para mis VLANs. Voy a empezar, primeramente que nada, se pueden dar cuenta aquí les mencionaba, ahorita este switch viene de fábrica con la VLAN número 1, que es la de fábrica. Cuando lean la documentación de sus switches administrables, les va a indicar la cantidad de VLANs que soporta. Creo que la mayoría soporta 4096 VLANs, sin embargo, la de fábrica, que en este caso para este switch es la VLAN ID número 1, es la de fábrica la que les decía que estamos así. Esta es la de fábrica, la VLAN 1, que es una sola LAN, todos son tipo un target, todos los puertos. Esta VLAN no la podemos nosotros manipular nosotros para nada. Entonces, aquí todos pertenecen del puerto 1 al 8, todos son de la VLAN de fábrica. Ahorita va a aparecer la primer VLAN, que va a ser la 100. Aquí la voy a agregar, le doy 100, agrego mi primer VLAN, listo, y luego voy a agregar la 110. Aquí nada más estoy haciendo el etiquetado, la nueva etiqueta que va a aparecer, y se pueden dar cuenta, no pertenece ahorita físicamente a ningún puerto. Aquí sí que pasamos al siguiente paso. Miren, todos son un target en la VLAN de fábrica. Aquí le voy a indicar yo, ¿sabes qué? En la 100, etiquetado 100 va a pertenecer, el puerto 7 va a ser un target, es cliente final, como dice aquí la filmina, esta de aquí, estamos en el 7, un target, y el puerto número 1, OpenSense, va a ser target. Miren, aquí les llama target y un target, y aplico, listo. Ahora selecciono la VLAN 110, puerto 8, almacén, un target, cliente final, y el puerto 1, OpenSense, target, aplicamos, listo. Pasamos al siguiente puerto. Miren, aquí le voy a indicar, así se configura en este switch, digo, si ustedes manejan otra marca, posiblemente sea diferente, nada más por ahí en la documentación, empápense, a veces unas son un poquito complicadas de entender a veces, Bien, aquí le voy a indicar yo, mira, ¿sabes qué? El puerto 7 en este momento va a pertenecer físicamente a la VLAN 100, el puerto 8 va a ser la 110, y aplico. Muy bien, vámonos aquí a la configuración,
Y se pueden dar cuenta, aquí tenemos todavía la VLAN 1, el 7 y 8 forman parte de esa VLAN de fábrica. Yo se las voy a quitar porque le voy a indicar que estos puertos, solamente estos del 7 y el 8, ya no van a poder formar parte de la VLAN de fábrica. Así que aquí en el membership, aquí mismo le voy a indicar yo, ¿sabes qué? VLAN de fábrica, el 7 y el 8, olvídate de ellos, ya no van a ser, ya no forman parte de tu grupo. Tú ya no los puedes administrar. Me regreso a la configuración y miren cómo cambió. Ahora la VLAN de fábrica es del 1 al 6, la VLAN 100, el puerto 7, la VLAN 100 es puerto 8 y el puerto 1, mire, todos forman parte del puerto 1 porque aquí tenemos a OPNSense para administrar todo el tráfico de este switch. Bien, aquí ya terminamos de la parte del switch. Vámonos ahora sí a OPNSense. Vámonos para este lado y hay que agregar por allá lo que son las VLANs. Así que nos vamos aquí a interfaces, otro tipo. VLAN, aquí está, no tenemos ninguna, agregamos la primera, que va a ser la 110. Ahora bien, aquí la pregunta del melón. En OPNSense tengo tres interfaces, tengo dos WAN y tengo una LAN. La que se va a comunicar con las VLANs es la interfase LAN, porque aquí las VLAN dependen de una interfase física para poder comunicarse con ellas. En mi caso va a ser la LAN, para que tengan cuidado por ahí, no vayan a seleccionar la WAN. Entonces aquí la IGB0 es la LAN, está correcto, el etiquetado 100, contabilidad. Y aquí esto lo voy a dejar así de fábrica, descripción le voy a poner VL 100. Le pueden poner VL contabilidad, ya esa cuestión de ustedes. Este device lo voy a dejar así de fábrica y le voy a dar salvar. Y luego voy a agregar otra más, todavía no aplico los cambios y voy a hacerle la LAN también, 110 el etiquetado y le voy a poner VL 110, que es el de almacén. Salvamos. Ahora sí, aplico los cambios. Listo, en este momento me van a aparecer ya dos interfaces en OPNSense, así que hay que asignarlas. Vámonos aquí, interfaces, asignación. En la parte baja, miren aquí, devices disponibles, aquí tengo, miren, 100 y 110. Voy a agregar la primera, la agrego. Voy a agregar la segunda, 110 almacén, la agrego. Y aquí ya tengo 5 interfaces, mi LAN de fábrica, mis dos WANs y mis dos VLAN nuevas, y le doy salvar. Vean cómo las asigna él, VL0, VL110, interfase padre IGB0, etiquetado 100, IGB0, etiquetado 110. Ahora bien, en esta VLAN vamos a darlas de alta, vamos a tratarlas como cualquier interfase. Vamos a empezar con la 100, que es contabilidad. Voy a habilitar la interfase, la VLAN de OPNSense, descripción VL100, estoy correcto ahí. Y aquí le voy a hacer, el tipo de configuración va a ser estático, y le vamos a asignar, dijimos que es la 100.1 para contabilidad, aquí se la colocamos, 100.1, máscara 24 dijimos, aquí está, y le doy salvar. Aplico el cambio. Ya habilitamos la primera interfase, esperamos solamente que llegue el cambio OPNSense y pasamos con la interfase de almacén. Aquí ya me lo termina, esperamos poquito nada más. Vamos a ver OPNSense. Ya depende del poder de equipo de cómputo. Ya terminamos, vámonos con la 110, que es almacén, la habilitamos, interfase tipo IPv4, aquí está la dirección que vamos a utilizar, 192.168.110.1, máscara 24, listo, salvamos, aplicamos el cambio, y ahorita vamos a irnos al dashboard y ahí nos van a aparecer ya las interfaces. Lo que sigue después de esto, vamos a configurar el DHCP para esas interfaces. Así que vámonos al dashboard, aquí va a aparecer, mira, aquí están ya 100 y 110, 100.1, 110.1, así es como se van a comunicar a través de OPNSense, se va a comunicar con esas VLANs del switch, a través del 110.1 y del 100.1. Entonces, lo que sigue, voy a habilitar lo que es el DHCP, voy a irme aquí al DHCP y luego pasamos con el DNS. Miren, aquí está DHCP, VLAN 100, lo habilito. Dijimos que vamos a asignar del 192.168.100.100 al 192.168.100.150. No voy a dejarlo el resto de fábrica. Si quieren ver a detalle qué más podemos hacer con el DHCP, les sugiero el capítulo 2 de DHCP. Ahí hicimos unas configuraciones avanzadas del DHCP. Aquí lo voy a mantener de fábrica. Del 100 al 150. ¿Ya está habilitado? Sí, en la VLAN 100 salvamos. Esperamos que lleve el cambio y vamos a hacer lo mismo con la VLAN de almacén. Vamos a esperar, solamente ya terminó, pasamos con la 110, de misma manera, la habilitamos, el rango 192.168.110.100 al 192.168.110.150. Habilitada la interfase,
el servicio de DHCP en la 110 para el departamento de almacén. Ya habilitamos el DHCP en contabilidad y también lo habilitamos en almacén. Entonces lo que sigue de aquí, regresamos a OpenEssense y vamos a reiniciar el de servicio de DNS, el Unbound DNS de OpenEssense, para que pueda también recibir las peticiones de los clientes y pueda llevar a cabo la resolución de nombres cuando empecemos si las VLANs requieren salir a internet y pueden llevar a cabo esa función del DNS. Vámonos aquí al Unbound DNS, que es el que estoy utilizando de OpenEssense. Network Interfaces, aquí dice qué interfaz es a cuáles le va a responder. Y se dan cuenta, OpenEssense solamente me dijo que la LAN y la VLAN 100, le faltó agregar la 110, aquí le agregamos con la palomita y a partir de este momento va a poder resolver a estas interfaces, la LAN, la 100 y la 110. Le damos a aplicar, esperamos que lleve el cambio, voy a reiniciar el servicio nada más, un momento nada más, listo, y voy a reiniciar el servicio del DNS. Ya habilitamos la interfase, ya habilitamos el DHCP, ya reconfiguramos el DNS. Ahora lo que sigue, voy a por aquí, voy a reiniciar. En este momento, si nos vamos, lo que sigue son las reglas del firewall. Vámonos a firewall, aquí a rules, y aquí aparecen las interfaces, la 100 y la 110. En este momento de fábrica no tiene ninguna interfase, pero yo ahorita voy a hacer una desconexión para que los clientes en esa interfase, porque ya está configurado el switch, ya está configurado OpenEssense, ya está configurado el DHCP, por lo tanto deben poder recibir IP. Solamente voy a desconectar los puertos físicamente del switch y los voy a reconectar y estoy segurito que ya van a recibir IP de OpenEssense en su respectiva VLAN. Ya lo hicimos rápidamente. Ahorita lo que sigue en lo que los clientes empiezan a conectar, vamos a ver unos segunditos por aquí, vamos a revisar si de pura casualidad, si no les damos tiempo. DHCP, LIS. Vamos a ver si ya de pura casualidad, miren, ya empiezan a aparecer, miren, ya se reconfiguraron, fue rápido. El 100 le asignó la máquina 5, que es la de contabilidad, miren, la VLAN 100. El equipo Android le tocó el 100, 110.100, empezamos el DHCP del 100. Y el Galaxy, que ya se conectó en el 101. Es un equipo que tengo por aquí también, un Android. Ya está funcionando el DHCP. Se pueden dar cuenta de lo siguiente. Y se dan cuenta en el firewall, no tengo ninguna regla para DHCP. Porque OpenEssense se encarga, una vez que configuramos el DHCP, de agregar las reglas correspondientes para que fluya ese tráfico. Nosotros no tuvimos que tocar nada. Miren, de fábrica, les comento, cuando configuremos VLAN se van a dar cuenta ustedes. No hagan caso a todo lo que les digo. No hay ninguna regla en el firewall, no se van a poder comunicar las VLANs. Si yo me quiero comunicar, yo perdí comunicación ya con la de contabilidad. Si yo la pingueo ahorita, miren, era la 951, ya no me responde. Automáticamente tampoco el equipo que era en la LAN es el que era el 52, tampoco me va a responder ya. Yo perdí comunicación con ellos. Y si me quiero comunicar ahorita, que le tocó, por ejemplo, aquí dice que le tocó la 100, vamos a revisar el DHCP, LIS. Dice que le tocó el de contabilidad, que es el equipo máquina 5, el 100, miren, el 100.100. Yo no me puedo comunicar todavía con ellos, no. Faltan reglas en el firewall, vámonos a esa parte. Ahora bien, vámonos acá, firewall rules. Aquí está, vamos a empezar con la 100, vamos a revisar las reglas. Número 1, que todas puedan consultar a OpenEssense como DNS, porque de fábrica no tengo comunicación. O sea, de repente, oye, configuré VLAN, si no me puedo comunicar, faltan las reglas en el firewall. Vamos a empezar con la primera, que es el que pase, interfase VLAN 100, IPv4, protocolo, TCP/UDP, el origen, la VLAN 100, aquí está, todo el .NET, a el destino DES Firewall, que en este caso DES Firewall es el 100.1 OpenEssense en su respectiva VLAN, y el que debe ser DNS para que puedan consultarlo. Listo. La siguiente es VLAN con VLAN. Les recomiendo que las reglas que sea comunicación interna en su red sean primero y al final dejen las de acceso a internet, ¿ok? Como sugerencia. La que sigue la comunicación VLAN con VLAN, cualquier protocolo IPv4, el origen, la VLAN 100, el destino, la VLAN 100, que se pueden hablar entre ellas sin ningún problema. Aquí en contabilidad, que todos se puedan comunicar sin ningún problema. Listo. La siguiente regla es, voy a bloquear el tráfico de la VLAN 100 a la 110. En vez de pass va a ser reject o block, no hay ningún problema. Le voy a poner el protocolo cualquiera, el origen, la VLAN 100, que no se pueda comunicar con la VLAN 110.
Aquí está, 110.net y salvamos. Listo, aquí estoy indicándole que bloqueé el tráfico de la VLAN 100, cualquier protocolo, IPv4 al 110. Vamos a ver la siguiente regla, que puedan acceder a ERP, a la LAN, se van a tener que comunicar a la LAN. Voy a agregar otra regla más. Yo agregué en el capítulo 1 de Firewall un alias AULUDU, que es el 9.8, este que tenemos aquí. Yo tengo un alias para el IP 9.8, aquí lo voy a utilizar. Entonces, que pase el tráfico, el origen, protocolo TCP, porque trabaja a nivel del HTTP, el origen, toda la VLAN 100 de contabilidad, el destino, voy a buscar aquí mi UDU, aquí está mi alias, que es el 9.8, y el puerto, otro puerto, el 8069, para UDU, y le doy a aplicar. Espero que lleve el cambio, aquí está, miren. Y por último, comunicación, salida a internet. Yo quiero que la VLAN navegue a internet, pero no hay ningún problema, no voy a meterme en detalle con las reglas del firewall a fondo. La recomendación es que solamente permitan el tráfico requerido nada más. Así que voy a ponerle aquí la VLAN 100 que pueda pasar el protocolo TCP, porque es navegación web, puerto 8443. El origen, la VLAN 100, aquí la seleccionamos. Destino cualquiera, el puerto pweb es un alias que agregué yo. Este alias tiene el 8443 ya listo. Y le damos salvar. Ahora sí voy a aplicar los cambios. Muy bien. Vamos a revisar solamente de nuevo la regla. La primera es que se pueden consultar al DNS. Si yo en este momento voy a pinguear, voy a conectarme, no abrir el ping, voy a conectarme por BNC al equipo, debe permitir, lo más segurito, si me permite ver, trabajar ya el 100, que fue la 100.100, no, creo que no, porque ocupo abrir el puerto en mi LAN. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a moverme a la interfase de la LAN, porque ocupo abrir el tráfico. Aquí no tengo comunicación con mi VLAN todavía. Voy a agregar una regla, yo voy a agregar un alias antes que nada, donde voy a agregar lo que son las VLANs. Miren, aquí le voy a poner VLANs. No me dejó comunicar al BNC. Ahorita vamos a abrir ese tráfico. VLANs. Listo. Va a ser tipo red, contenido, las dos redes, 192.168.100.0, máscara 24, 192.168.110.0, máscara 24. Listo. Y le ponemos aquí VLANs de bajo Open Solutions. Y le damos salvar. Le damos aplicar y aquí ya tengo mi alias que voy a poder utilizar sin ningún problema. Aquí está VLANs, aquí tengo mis dos redes, contenido 100 y 110, listo. Ahora sí me voy a las reglas firewall, porque yo ocupo de mi LAN poder comunicarme para administrar esos equipos a través de BNC Remote Desktop. Así que lo que sigue aquí en mi firewall rules en la LAN, voy a agregar una regla. Ahí voy a ponerme, no voy a entrar en mucho detalle, es una que me permita todo. El origen, la VLAN 100, como les digo, ya en producción, solamente abran lo necesario. La LAN se comunique sin ningún problema a el destino. Voy a buscar mi alias, VLANs, a cualquier puerto. Salvamos. Ahora, así como está, no me voy a poder comunicar. Una regla de aquí arriba me va a bloquear esa comunicación. Yo voy a mover esta reglita, como les dije, las reglas que vayan en su LAN interna primero, y luego al final dejamos la navegación. Si ven estas reglas aquí en el firewall, las vamos a ver rápidamente. La primera es que LAN se pueda comunicar a OpenSense para lo que es consultas al DNS, y luego LAN con LAN, y luego mi LAN hacia navegación a mi webmail para toda la empresa, y luego los servidores que se pueden actualizar al puerto 8443, los de administración pueden salir a navegación, contabilidad solamente a estos puertos, a estos bancos, a estos destinos. Esto lo manejamos en la parte de las reglas del firewall. Por eso les sugiero ese capítulo si quieren entender un poquito más a fondo cómo llegamos a estas reglas, pero aquí las estoy explicando rápidamente. Los servidores que puedan pinguear, porque hay servicios que ellos están pingueando con proveedores externos para que haya comunicación. Y al final, la que acabamos de agregar, la voy a mover, la voy a poner aquí en esta línea, abajo de LAN con LAN. Ahora sí le voy a aplicar los cambios. Ahora sí, LAN con LAN lo permito, y luego lo que sigue, LAN con las VLANs. Debo poder comunicarme por el 5900 al VLAN a la 100. Ya me respondió, se pueden dar cuenta. Por eso es importante la ubicación de las reglas, y eso lo damos en el capítulo 1. Le damos enter, ya regresó el equipo de contabilidad. Aquí lo tenemos, voy a ver si me responde, que es el 100. Ya me responde también, porque abrí todo el tráfico. Miren, ya me responde, ya me estoy comunicando de mi LAN con la VLAN de contabilidad. Y lo mismo ya me podría comunicar ahorita que abra las reglas en la parte para almacén. Entonces aquí miren, y también ya pueden navegar. Vamos a entrar a la página de OpenSense.
Miren, está navegando la VLAN sin ningún problema. Vámonos a la página de Banamex, es un banco aquí de México, Ratamex, enter. Ya entro al banco también sin ningún problema porque estoy liberando que pueda navegar en el puerto 8443. En pocas palabras, las reglas ya están cumplidas para el departamento de contabilidad y ya se pueden comunicar también ellos aquí al RP. Me voy a salir nada más, miren, de aquí, y me voy a volver a firmar. Departamento de contabilidad, me voy a firmar y tiene comunicación con el RP sin ningún problema. De la VLAN contabilidad está accediendo a el servidor. Así es como controlamos las VLANs con OpenSense. Entonces lo que sigue de aquí, siguen las reglas para el departamento de almacén, el equipo móvil este que tenemos aquí, porque se supone que ahorita ellos ya tienen por aquí, ya tengo los teléfonos conectados. Entonces vamos a ver las lists que tenemos en el departamento de el 110, aquí tengo el Galaxy y el 101, así que voy a abrir las reglas. Vámonos ahora aquí al Firewall Rules, la 110. Voy a hacer lo siguiente, miren, como ya tengo las reglas, en el 100 voy a copiarlas. Voy a empezar con el primerito, voy a empezar con esta, la voy a copiar. En OpenSense, ¿qué va a pasar? Voy a empezar de abajo hacia arriba, porque él va a empezar a agregarlas en la parte de arriba de OpenSense, de la interfase que a la que le voy a copiar, y va a empezar a pasarlas hacia abajo. Ahorita lo van a ver ustedes. Voy a empezar de abajo hacia arriba, porque allá va a ser viceversa, van a quedar al revés. Así como están ahorita en pantalla, así van a quedar allá. Si ustedes empiezan con la primera de arriba, la van a mandar hasta abajo. Así que empezamos con la regla de abajo, la vamos a copiar y solamente vamos a cambiar que sea la VLAN 110. Listo. 110, la interfase 110, 110, puertos web. Salimos, salvamos. Aquí está, 110, destino cualquiera, puertos web. Aplicamos. Vámonos con la siguiente regla. Vámonos con la 8069, la copiamos. Interfase 110, el 110, UDU, salvamos. Aplicamos el cambio. ¿Listo? Esperamos que lleve el cambio. Listo, vámonos de nuevo a la 100. Sigue la interfase 1, 2, sigue la tercera, de abajo hacia arriba. Es 100, la interfase 110. Y aquí es bloquear de la 110, no quiero que se vaya a la 100. El source, la 110, y que bloquee la 100. Aquí cuidado nada más. Aquí es el bloqueo de la 110 a la 100. Interfase 110, bloqueo. Salvamos. Aplicamos el cambio. Miren, bloqueamos el tráfico de la 110 a la 100. Regresamos a la 100. Voy a copiar la siguiente regla, que es comunicación la 110 con la 110, la interfase 110. El origen, la red 110, se pueda comunicar con la 110 sin ningún problema. Y salvamos. Listo. Ahí está. Esperamos que lleve el cambio. Vámonos por la última regla, que es el del query al DNS. Copiamos. Y aquí recuerden, interfase 110. El source 110 a this firewall, que viene siendo el 110.1. Y aplico los cambios. Aquí están, se pueden dar cuenta las reglas. Miren, todo es el origen, es la 110 y su respectivo destino. Firewall, la misma red. Bloqueo la de contabilidad, UDU, y aquí está navegación web. Entonces, en este momento, si no me equivoco yo ya puedo poder comunicarme con él. Le correspondió el IP, le asignó, fue el 100. Vamos a ver el equipo este móvil, que fue el Galaxy, el 31, es el 101. Vamos a ver si ya lo podemos pinguear aquí desde la LAN. Si yo puedo pinguearlo de aquí, puedo pinguearlo. Vamos a ver. El 101, el 110. Ya me responde, aquí está el equipo. Me voy a conectar en este equipo a UDU en este momento, vamos a ver, porque ya tengo la regla correspondiente para poder comunicarme con UDU. Vamos a ver. Se está comunicando. Volver a cargar, un momentito nada más. Vamos a revisar nada más aquí la regla. Ahí está, vamos a ver, 8069.8. A ver, un momentito nada más, déjenme revisar la regla. Vamos a recontravalidar. Es el 110, reglas en el firewall para el lado de de almacén. Dice que es el TCP 110 a UDU al 8069. Perfecto. Vamos a ver, aquí hacer un cambio nada más. A ver que se reconecte. Voy a apagar el Wi-Fi, lo voy a reconectar. Voy a validar nada más que se conecte a la red, al access point, que se conecte a este access point y pueda recibir. Vamos a ver, vamos a conectarnos. Perfecto.
Listo, le asignó, es el IP, el 110.103. Vamos a ver si podemos entrar a Odoo. Perfecto, muy bien. Aquí lo tenemos, se los voy a mostrar, se alcanza a ver bien. Aquí tenemos a Odoo en el equipo móvil de la red de almacén. Ya está funcionando el tráfico. No me puedo conectar por VNC porque no tengo un equipo móvil, no tengo el VNC, pero se pueden dar cuenta, ya puedo acceder al equipo y ya me está respondiendo. Ahora, como les comentaba, perdón, me anda yendo la voz. Les comentaba, le podemos, así como asignamos también DHCP, podemos asignarles IPs estáticas a los equipos. Por ejemplo, aquí si tenemos el equipo de lo que es el de almacén, en máquina 5, podemos agregarlo y podemos hacerle aquí, mira, ¿sabes qué? Tú vas a hacer el 51, tú vas a hacer el 192.168.100.51, le puedo asignar también, así como lo hacemos en las interfaces físicas, se las podemos asignar también en las VLANs. Entonces ya terminó el cambio, vamos a hacer lo siguiente, estoy conectado al equipo, voy a ejecutar el siguiente comando aquí en la consola y voy para que pida de nuevo el ipconfig diagonal renew. Voy a perder comunicación de manera automática, me voy a salir y le tuvo que haber asignado la IP 151.51, ya regresó, me vuelvo a comunicar. Porque así como les dije, así como podemos configurar IPs estáticas en interfaces físicas, también en las VLAN podemos utilizarlas como cualquier otra interfase. Ya regresó el equipo de cómputo. Listo, aquí estamos de nuevo, miren, ahí está. Y ahora asignamos IP. Entonces, creo que hemos terminado el día de hoy con el tema de las VLANs. Si es un tema algo a veces al principio complejo de entender muchas de las veces, pero ya está funcionando. Espero que esto les haya quedado claro. Por ahí ya podemos bloquear, podemos ser bien estrictos con las reglas con las VLANs, porque ahora sí todo el tráfico lo controla OPNsense en las reglas del firewall. Así que de mi parte es todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, los likes son bienvenidos, como siempre se les agradece. Compártanlo con sus colegas. Dudas, preguntas, comentarios, de favor abajo del video. Y sobre todo, si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda, porque todavía hay mucho que subir sobre OPNsense. Así que se despide su amigo Pedro el Perico Moreno y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego, banda.